Ok. Hechos 17:25 dice: ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Primeramente, Dios nos mostró que no tiene necesidad de nada ni de nadie. Él es autosuficiente, Él se suple a sí mismo y Él es el que da aliento y vida a todo lo creado. Por eso en Hechos 17:25 Dios nos está recordando: ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él, el Señor, el Todopoderoso, el Dios eterno, es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Vayamos a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Ahora, el punto es, ¿recuerdan qué pasó con Eva? ¿Por qué comió Eva? ¿Por qué comió Eva? Vamos a primero a Primera de Timoteo 2:14, antes de ir a Romanos 5. Primera de Timoteo 2:14. La pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué comió Eva? ¿Qué logró hacer esta serpiente antigua con Eva? 2:14. Esto es esencial, Dios nos está mostrando en detalle todo. Primera de Timoteo 2:14 dice: además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. ¿Por qué come Eva? Según lo que dicen en 1 Timoteo 2:14. Fue engañada. ¿Por qué come Adán? ¿Adán fue engañado? ¿Qué dice ahí en 1 Timoteo 2:14? Además, no fue Adán engañado, dice Dios, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Vayamos ahora sí a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Ahora, ¿por quién entra el pecado al mundo? Ya nos dijo Dios, Adán no fue engañado, sino ella, Eva, una vez engañada, incurrió en pecado. Ahora, en Romanos 5:12 el Señor nos va a decir cómo come Adán. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Come Adán deliberadamente. Él no fue engañado, él estaba totalmente en sus 5 sentidos prestando atención a lo que decía, y tomó esa decisión de extender y agarrar ese contrato extendido por Satanás. Y él firma, él conscientemente se rebela contra Dios. No así Eva. Eva fue engañada, y una vez engañada incurrió en pecado. Nos dice el Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Lo creemos o no? Acá el que enseña es Dios por medio de su palabra. Nosotros hacemos preguntas y la respuesta está solamente en la palabra de Dios. Acá no hay interpretación privada mía ni de nadie. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿será que Dios tentó con esa pregunta?
¿Dios tienta? La pregunta es. Vayamos a Santiago para ver si Dios tienta o no. Santiago 1:13. Eso está en el Nuevo Testamento. Santiago 1:13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Dios causa la tentación. Dios tienta a las personas. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Cuidado, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie, dice el Señor. Vayamos a Isaías 55, eso está en el Antiguo Testamento. Isaías 55, 55:11. Isaías 55:11 dice, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en este instante con cada uno de nosotros? Así dice, así es también la palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo, dice Dios, y cumplirá con mis propósitos, dice el Señor. O sea que, hermano, nos vemos en el próximo video. Vamos a leer Génesis 3:6, a ver qué sigue sucediendo en la historia de Dios.